Mi nombre es Anaí Urgiles y yo les voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que permite que una célula madre se divida en dos células hijas genéticamente idénticas. Es fundamental para el crecimiento, la reparación de tejidos y para el reemplazo de células muertas en organismos multicelulares. Profase es la primera fase. Se forma el uso acromático y se produce la condensación del ADN para formar los cromosomas y la membrana nuclear desaparece. Metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula antes de ser separados durante la división celular. Durante esta etapa, los microtúbulos del uso se unen a los centrómeros de la célula para asegurar una distribución equitativa. La anafase. En la anafase los centrómeros de cada cromosoma se dividen permitiendo la separación de las cromátidas hermanas. Cada cromátida, que ahora se considera un cromosoma independiente, es arrastrado hacia los polos opuestos de la célula por las fibras del uso mitótico. Este movimiento es impulsado por proteínas como por ejemplo las quinesinas y las dineínas, que se desplazan sobre los microtúbulos. Esta fase es crucial para asegurar que cada célula hija reciba una copia exacta del genoma original. Mi nombre es Celina Centeno, yo voy a hablar sobre la telofase, que es donde finalmente dos núcleos se forman alrededor de cada uno de los juegos de cromosomas, creando así dos células diferentes. Cada uno de ellos tendrá ADN completo de la célula madre, asimismo se dividirá formando dos células hijas. Mi nombre es Brittany Socas y les voy a hablar sobre la meiosis, que es el proceso de división celular que se da en organismos de reproducción sexual para formar células sexuales o gametos, ovarios y espermatozoides, a través de dos divisiones celulares consecutivas, donde la célula madre diploide va a dar origen a 4 células hijas haploides, con la mitad del número de cromosomas. Profase 1. Es la primera y más larga etapa de la meiosis 1, en la que los cromosomas homólogos se aparean, se condensan y ocurre el entrecruzamiento, aumentando la variabilidad genética. Aquí la membrana nuclear se desintegra y se forma el uso mitótico. Se divide en 5 subfases: leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis, esenciales para una adecuada distribución genética. Continuamos con la metafase 1, que es donde los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial de la célula, a diferencia de la mitosis, donde se alinean cromosomas individuales. Aquí, las fibras del uso mitótico se unen a los centrómeros, preparándolos para su separación. Esta alineación aleatoria contribuye a la variabilidad genética. Anafase 1. Los microtúbulos que forman el uso acromátido se acortan, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen unidas una con otra y no se separa. Telofase 1. En la telofase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos que ya se separaron en la anafase 1 llegan a los polos opuestos de la célula. A diferencia de la mitosis, en esta fase cada cromosoma aún está formado por dos cromátidas hermanas. En muchos organismos se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo cromosómico, aunque en algunos casos la célula puede pasar directamente a la meiosis 2 sin reconstruir completamente el núcleo. Fase 2, en donde el núcleo y la membrana nuclear se desintegran, los centriolos se mueven a los polos de la célula y se comienza a formar el uso cromátido. Las proteínas del cinetocoro se ensamblan en las cromatidas de los cromosomas preparándolos para la separación de la metafase 2. Metafase 2. En esta etapa las células haploides provenientes de la meiosis 1 no duplican su ADN. Los cromosomas que aún tienen dos cromátidas hermanas se alinean en la placa ecuatorial del uso meiótico. Las fibras del uso se unen a los centrómeros de las cromátidas hermanas desde polos opuestos. A diferencia de la mitosis, las cromátidas hermanas pueden no ser idénticas debido al entrecruzamiento, o también denominado crossing over, ocurrido en la profase 1. Esta fase. La anafase 2 es donde las cromátidas hermanas se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula guiadas por el uso mitótico. Aquí, a diferencia de la anafase 1, se separan cromátidas individuales, como en la mitosis. En este proceso se garantiza que las células hijas mantengan el número haploide y reciban la información genética correcta, siendo clave para formar 4 células genéticamente distintas. La telofase 2 es la etapa final de la meiosis 2, donde las cromátidas hermanas llegan a los polos opuestos de la célula.
se descondensan y forman nuevamente cromatina. Aquí se reconstituye la membrana nuclear y desaparece el uso mitótico. Luego ocurre la citocinesis, dando lugar a 4 células haploides genéticamente distintas, que se convertirán en gametos en organismos con reproducción sexual. Citocinesis es el proceso final de la división celular, mediante el cual el citoplasma de una célula madre se divide en 2 células hijas. Esto ocurre justo después de la mitosis o de la meiosis, complementando así el ciclo celular. Comprender la meiosis y la mitosis es fundamental en enfermería, ya que estos procesos celulares están relacionados con el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos en el cuerpo humano. La mitosis es crucial para la regeneración y reparación de tejidos, lo que es relevante en el cuidado de heridas y la recuperación postoperatoria. Por otro lado, la meiosis es esencial para la reproducción y el desarrollo embrionario.